Entonces quiero iniciar la charla con esta frase con la que me identifico mucho, y es que fundamentalmente Stephen Hawking decía que él no le tenía miedo a la muerte, pero que tampoco tenía prisa por morir porque tenía muchas cosas que quería hacer. Y yo comparto el concepto. Yo creo que hay muchas cosas que yo quiero hacer y espero tener el tiempo, la energía y la posibilidad de hacerlas. Y seguramente que muchos de ustedes también tienen ahí una lista de pendientes y de cosas ricas que han dejado como en una listica y que no han podido hacer. Y esta es la posibilidad de que nuestro cuerpo nos colabore en esa misión de hacer esa lista de cosas que tenemos pendientes y que seguramente nos van a dar mucha satisfacción, porque uno llega a un momento en la vida en que ya quiere hacer cosas que le produzcan placer, con las que se siente identificado, en donde realmente uno sienta que está aportando, y no solamente aquello que nos da la forma de sobrevivir. Entonces, para esas personas que quieren tener tiempo para hacer cosas que los llenen de satisfacción, pues va esta charla dedicada hoy. Antes de que sigamos, les quiero hacer una recomendación. En el chat hay un link. Ese link está ahí para que lo tengan como guardadito, porque si se nos corta, como esto tiene un tiempo determinado de charla, entonces si se llega a cortar, se mete en ese link y ahí vamos a continuar la charla sin problema. Por alguna razón no se pudo programar esta reunión en el chat, que ya es pago y que no tiene límite de tiempo, sino que se nos fue por otra vía en donde sí hay una limitación de tiempo. Pero como les digo, tengan ahí el contacto copiadito y lo ponen si se nos llega a cortar. Bueno, miremos el tema de qué pasa a medida que el tiempo transcurre y que nos vamos volviendo mayores. Uno siempre tiene la idea de que, y de hecho así se llaman años dorados, de que cuando uno llega al momento de su jubilación, pues como que todo va a ser felicidad, porque no le va a tocar madrugar, no le va a tocar aguantarse a los jefes, no le va a tener que dar cuentas de lo que uno hace a nadie, y pues la visualización que uno tiene de esa época es una época plena, fantástica, maravillosa, pero resulta que nos hemos pasado 2/3 partes de la vida en un mundo que está lleno de expectativas y nosotros corriendo, tratando de cumplirlas, un mundo muy demandante, un mundo de mucha lucha, y cuando llegan esos años dorados, muchas veces estamos enfermos y estamos cansados y estamos en unas condiciones de salud que no nos permiten hacer todo ese poco de cosas que soñamos hacer, porque sencillamente la lucha diaria nos fue desgastando hasta un punto en que ya puede que tengamos los medios económicos y puede que tengamos el tiempo, pero ya no tenemos la fuerza, la energía ni la salud para hacerlo. Entonces aquí viene una pregunta, y es si, considerando lo que vemos todos los días o lo que de pronto a alguno de ustedes le ha pasado en relación a esos años dorados, ¿ustedes quisieran vivir más de 100 años? ¿Dirían que sí? ¿Hay alguien que quiera dar su opinión? Pues yo sí quisiera, pero con buena calidad de vida. Sí. ¿Alguien no quisiera? Total. No, yo estoy de acuerdo con la que acaba de hablar. Igualmente. Ok. Bueno. Hablemos un poquito de qué tan viejas o qué longevidad tiene la raza humana, la especie humana. Realmente, si uno revisa la Biblia, por ejemplo, resulta que la Biblia dice que Matusalén vivió hasta los 969 años y que Noé tenía 950 y que Adán tenía 930. Entonces, aparentemente nosotros tenemos un potencial de longevidad muy importante que se ha ido acortando por razones que no tenemos claro, pero a pesar de eso, actualmente pues hay gente que vive más de 100 años. Lo que se tiene documentado en la historia es que la mujer que más, o la persona más longeva que se ha podido comprobar que tenía 122 años, es una mujer francesa, Madame Jeanne Calment. Pero en Italia también hubo pues una señora que se llamaba Emma Morano, que murió a los 117, y el récord Guinness lo tiene un venezolano con 112 años,
y el hombre joven más vivo, perdón, pues está en Inglaterra y resulta que tiene 111 años, 267 días, o sea, que ya casi alcanza a la edad. Entonces sí tenemos una posibilidad de vivir muchos años más que el promedio que estamos acostumbrados a ver, pero eso pues vamos a entrar más en detalle enseguida. ¿Qué podemos definir como envejecimiento? Es la suma de todas las alteraciones que se producen en un organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte. Entonces aquí hay un elemento muy importante que ya comentaron, y es que desafortunadamente el paso del tiempo, el envejecimiento, se acompaña de pérdidas funcionales. De manera que uno primero se va incapacitando y después se muere. Y esa es la parte más compleja del tema de envejecer. Hay unos cambios evidentes que todos hemos podido observar en una persona envejecida, como es la disminución de la masa muscular y cómo la masa muscular se va viendo reemplazada por grasa. Y a nivel celular, las células empiezan a acumular basura, por decirlo de esa forma, en forma de lipofuscina, que es una especie de sustancia que se pigmenta. Es como si a las células le salieran pecas, digámoslo de esa manera, y de hecho las pecas propias de la edad tienen ese pigmento, lipofuscina, y es basura, es deterioro, es una sustancia que ya la célula no puede sacar de su sistema y que se está acumulando. También se presentan otros fenómenos, como es un cambio en la estructura del colágeno, que hace que todo se descuelgue, ¿sí? Y yo creo que ahí todos podemos levantar la mano, todo se va descolgando. Y también pues hay una desprotección de las células viejas frente a las sustancias y a las moléculas que pueden ser nocivas, como por ejemplo los radicales libres. Entonces es mucho más posible que estos radicales destruyan proteínas y destruyan el material genético. Estos cambios que se van produciendo en las células pues se van reflejando en el hecho de que cuando tenemos un agente estresor, así sea una simple gripa como la que tengo yo hoy, pues resulta que ya uno no sea capaz de compensar tan rápidamente y de contrarrestar esas situaciones de estrés, y la perturbación entonces se queda a vivir con nosotros mucho rato y a veces se vuelve permanente, y ahí es donde aparecen las enfermedades crónicas. Colombia y Venezuela, el ministro en un tono de despedida. ¿Cómo podríamos definir la edad de una persona? Entonces resulta que hay varias formas de definir la edad. La que todos conocemos pues es la edad cronológica, que fundamentalmente es aquella que se mide desde el momento en que nacemos hasta el momento presente. Son el número de velitas que le ponen pues a la torta, pero resulta que hay una edad, que es la edad biológica, que a final de cuentas resulta ser mucho más importante porque es la edad que tienen nuestros órganos y tejidos. Entonces es la verdadera edad, ¿sí? Porque nosotros podemos tener, voy a decir cualquier cosa, 60 años. Esperar entonces, por supuesto, la comunicación, si posible, me podría llegar entonces al... Pueden apagar los micrófonos, porfa, qué pena, es que se escucha mucho ruido. Yo también oigo algo ahí que no... Sí. Importaciones, que es del 14% de las importaciones. Disculpe, hay alguien con el micrófono abierto y le estamos escuchando toda la... Luis, creo que es Luis Nuno. Luis Nuno. 2024 del 11% y de la caída. El televisor prendido, le estamos oyendo las noticias. Ok, bueno, creo que ya, muchas gracias. Entonces decía que la edad biológica es como en última lo más importante, porque podemos tener 60 años, por poner un ejemplo cualquiera, pero nuestros órganos pueden ser o mucho más jóvenes o mucho más viejos, lo cual nos permite mantener nuestra funcionalidad, que fundamentalmente hace referencia a la capacidad de decisión y de independencia, a que no necesitemos ayuda ni para tomar decisiones ni para hacer nuestras actividades cotidianas, porque hay personas que envejecen muy bien, que pueden ser independientes hasta los 90, y en cambio hay otras que tienen 60 y ya necesitan que les hagan muchas cosas porque no tienen las condiciones para poder hacerlas de manera autónoma. Entonces, también se habla de edad funcional, pero casi que es un sinónimo de edad biológica, porque fundamentalmente hace referencia a esa capacidad de ser autónomos, a
a una edad avanzada. Afortunadamente, pues se ha investigado mucho sobre longevidad y en el momento hay una cantidad de gente dedicada a trabajar medicina de envejecimiento y lo que hemos encontrado es que tenemos la opción de influir de manera positiva, pero también de manera negativa en la edad biológica, en esta capacidad que tenemos de permanecer siendo autónomos e independientes hasta edad avanzada. Bueno, teorías sobre el envejecimiento hay muchas, o sea, fundamentalmente sabemos qué pasa, pero la pregunta del millón es, exactamente por qué es que se dan esos cambios. Sobre eso se ha dicho, digamos que mucho, se ha investigado mucho. Podemos separar dos grupos de teorías, unas que son las aleatorias o estocásticas, que fundamentalmente lo que dicen es que pasan cosas por casualidad y que como todo el tiempo pasan cosas, como quien dice, una serie de eventos desafortunados a nivel celular y que por eso es que nosotros terminamos envejeciendo. Entonces hablan del error catastrófico, que es que cuando una célula se está dividiendo, está teniendo su hijito, digámoslo de esa forma, pues ahí hay errores en el momento en que el ADN, que es la información genética de la célula, se está dividiendo y que hay errores y esos errores hacen que los hijos de esa célula sean células defectuosas y que a medida que pasa el tiempo esos errores se van sumando hasta que finalmente pues ya uno tiene una catástrofe en sus órganos y termina por morir. Pero pues primero pasando por un proceso de deterioro que se conoce como envejecimiento. Hay otras teorías que son también, que hacen referencia como a las errores acumulados y a las circunstancias del azar, digámoslo de esa manera, o sencillamente hablan de que pues uno se va desgastando como todo, ¿sí? Como los muebles, como los carros, como cualquier cosa, y que a fuerza de usar los órganos y los tejidos, pues ellos se van deteriorando hasta que ya no funcionan más, pero en ese proceso de deterioro pues el aspecto va cambiando, las funciones van cambiando para peor y es lo que se conoce como una persona mayor, una persona anciana. Otra teoría habla de los radicales libres, que son las sustancias que el mismo cuerpo produce y que tienen la capacidad de dañar los tejidos. Entonces llega un punto en que uno ya no puede neutralizar esos radicales libres y los radicales libres empiezan a dañar las células hasta que produce un deterioro serio y unos cambios pues marcados y evidentes. Y hay otro grupo de científicos que dicen que no, que definitivamente uno viene con una programación, que ya el deterioro, el momento en que uno empieza a envejecer y el momento en que uno se muere, eso viene marcado desde el punto de vista de una especie de reloj que todos llevamos y que a algunos se les para el reloj más rápido que a otros, pero que fundamentalmente ese reloj va marcando y va generando en la célula unos cambios que ya están programados de antemano para que ella vaya funcionando menos bien, digámoslo de esa manera, hasta que finalmente pues el reloj se para, ¿sí? Como en una canción de salsa, la cuenta regresiva, más o menos. Y esto pues nos afecta a todos, pero ya venimos programados como desde la genética. Y dentro de ese mismo grupo hay algunos científicos, y esta es como la hipótesis que en este momento tiene más apoyo, y es que el material genético va sufriendo una serie de transformaciones por una cantidad de circunstancias, por una cantidad de factores, y que esas modificaciones del material genético son las que generan el envejecimiento. En resumidas cuentas, no existe una teoría única para explicar por qué envejecemos. De manera que lo que se supone es que es una consecuencia de una serie de factores que tienen tanto que ver con nuestra parte genética, con nuestra vida interior, como con factores del medio ambiente que llegan a sumarse a lo largo del tiempo y determinan finalmente el debilitamiento de esa capacidad de repararse y de permanecer en equilibrio y que finalmente culminan con la muerte. Pero en la práctica, pues lo que realmente importa es que uno tenga una edad funcional que le permita estar en independencia y lleno de vitalidad, independientemente de su edad cronológica. O sea, no importa cuántas velitas hay en la torta. Finalmente lo que importa es que uno pueda llevar una vida plena, sin estar agobiado por la enfermedad, por la discapacidad, por la dependencia de otros. Y a eso es a lo que nos vamos a enfocar. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cómo andamos nosotros desde el punto de vista de nuestra edad biológica? Entonces, hay dos formas de hacerlo.
Como hablábamos hace un momento, como yo les contaba, los grupos de científicos apoyan más que todo los cambios a nivel genético. Entonces hacia allá se ha dirigido el tema de medir la edad biológica. Hay un método que es medir los telómeros. Entonces, ¿qué es un telómero? Aquí, no sé si ustedes ven el puntero, que aquí lo estoy moviendo. Compositor y cantante. ¿Sí se ve? Sí, lo veo. Sí, señor. Gracias. Entonces, el telómero es esta parte final del cromosoma, ¿sí? Los cromosomas, pues, es la información genética que todas las células nuestras tienen en el núcleo. Aquí ustedes ven los cromosomas en la parte central de la célula, en el núcleo. Si lo aumentamos, pues vemos que es como una X y que las punticas de esa X corresponden a los telómeros. Entonces, una manera de medir la edad biológica es mirar qué tan largos, qué tan conservados están esos telómeros. Porque resulta que a medida que pasa el tiempo, la célula, como hablaba hace un momento... ¿Perdón? Ok, sigo. A medida que las células se dividen, o sea, que las células tienen hijos, pues ese material genético se tiene que repartir para poderle dar al hijo una parte. Entonces los cromosomas se parten en dos, una parte va para el hijo y otra se queda con la mamá. Cada vez que eso se parte, existe el riesgo de que este telómero se vaya acortando. Entre más veces se divida una célula, más posibilidad hay de que esos telómeros se acorten. Aquí vemos cómo se van volviendo, como cuando uno le saca mucha punta a un lápiz, ahí se van acortando. Entonces, una forma de medir qué tan bien internamente está uno es medir qué tan corticos tiene uno los telómeros, ¿sí? Hay un método para hacerlo, pero definitivamente es un método que tiene un costo y es muy especializado y que está pues lejos del alcance de la mayoría de las personas. Es más un tema que se maneja en investigación científica. Y hay otro método que es el método de metilación del ADN. Nosotros pensamos que el ADN es algo ahí fijo, es una cosa que está ahí, que solo se mueve pues para cuando la célula se va a dividir, pero en realidad todos los genes tienen la posibilidad, digámoslo así, de activarse y desactivarse. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y para poder activarse y desactivarse hay que entrar en un fenómeno bioquímico que se llama metilación. Entonces, en la medida en que uno tenga activados genes buenos y desactivados genes malos, pues uno está más joven, ¿sí? Porque básicamente parte del proceso de envejecer consiste en que uno ya tiene más genes malos activos que genes buenos. Entonces uno tiene un material genético donde hay muchas partes de la información genética que son beneficiosas, activas, pues en esa misma medida uno va a tener unos órganos funcionando muy bien. Esta es una forma de hacerlo que es un poquito más asequible, aunque también tiene un costo importante. Y cuando este gen está activo, digamos que se habla de que ese gen se está expresando, pero eso es un asunto que vamos a ver un poquito más adelante para no enredarlos todavía. Pero lo único que les quiero contar aquí es que hay dos formas de medir la edad biológica, que las dos son muy especializadas y que de pronto no está tan fácil la cosa de poder hacerlo pues para personas común y corriente como nosotros. Lo que hoy les quiero presentar es una forma, como les decía al principio, buena y bonita y barata de hacer una medición de edad biológica y de una intervención para parar el reloj. Pero para allá vamos. Primero tenemos que trabajar, digamos, toda la parte conceptual del asunto para que tenga sentido la estrategia, ¿sí? La edad biológica, como les contaba, no tiene nada que ver con la edad cronológica en la mayoría de los casos, pero el chiste es saber si estamos envejeciendo demasiado rápido o si podemos parar el reloj. Hay un autor, un hindú, que se llama Atul Gawande, que es fantástico, a mí me encanta. Ha hecho una serie de libros muy, muy interesantes. Y en uno de esos libros él habla de cómo era la expectativa de vida antes de que apareciera la medicina moderna. Entonces resulta que la gente vivía poco. Aquí tenemos la salud en este eje Y, y en el eje X, aquí en la parte de abajo, tenemos los años. Y resulta que la gente vivía poquito.
Aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, un poco menos de 60 años. Estaba saludable hasta los 50 más o menos, ahí empezaba a declinar y en menos de 10 años ya estaba muerto. Entonces vivían poquito, pero digamos que mucha parte del tiempo vivían sanos. Por acá ya como a mediados de los 40 y algo, por allí, la cosa empezaba a complicarse y caía rápidamente la expectativa de vida, la gente se enfermaba de cosas muy agudas y se moría. Resulta que en este momento nosotros vivimos mucho más, la expectativa de vida es mucho más larga. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Pero cuando miramos salud, pues esto es medio aterrador porque resulta que casi que desde los 30 usted ya va en barrena. Usted ya va viendo que su salud va cayendo brutalmente y podríamos decir que los últimos 10 años, 15, pues uno está re mal, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta que la esperanza de vida está alrededor de los 80 años, la edad media para desarrollar una enfermedad grave está en los 63. O sea que hay 16 años en que uno la pasa fatal porque la pasa re enfermo. Y esos son los famosos años dorados en donde uno cree que va a estar fantástico de crucero en crucero, de baile en baile y de paseo en paseo, pero va a estar complejo si estamos enfermos. Y pues yo creo que ninguno de nosotros tiene como expectativa pasarse 16 años con un poco de enfermedades graves. ¿Qué pasa? Que lo que se busca cuando se diseñan estrategias para devolver el reloj es que usted viva la mayoría de esos 80 años muy bien y que faltando pocos años, pues le dé cualquier cosa, lo que sea que le vaya a dar, y usted se muera, pero que la mayoría del tiempo usted haya tenido una salud suficientemente buena para poder vivir una vida de independencia y poder hacer muchas de las cosas que usted quiere hacer, ¿sí? Entonces, lo ideal, el panorama ideal, es una trayectoria que combine calidad de vida, que sea consistente, y la duración total de la vida. O sea, en el tiempo tengamos muchos años de vida muy activa, en salud, y solo unos pocos años de deterioro. De manera que tras de esta quimera va la ciencia, disculpen, pero hace mucho tiempo ya había un afán por tener una fuente de la eterna juventud, y acordémonos de Juan Ponce de León, que cuenta la historia que se dedicó a buscar la fuente de la eterna juventud y por eso descubrió la Florida, cosa que nunca logró encontrar. En la actualidad hay, digamos que, personas dedicadas a buscar la fuente de la eterna juventud y lo que han hecho es investigación epidemiológica tratando de descubrir dónde están las personas que viven más y mejor. Y encontraron algunos sitios en el mundo y los marcaron en un mapa. Aquí están marcados en rojo, pero originalmente esos sitios estaban marcados en azul y por eso les colocaron el nombre de zonas azules. Hay más, pero aquí hay 5, que son las más conocidas. Y ahí resulta que hay personas que tienen muchos años, pero que están muy bien, están muy sanas, hacen sus actividades de la vida cotidiana, no necesita que los cuiden, son completamente autónomos. Entonces vamos a conocer un poquito más de esto. Quiero que por favor, si hay alguien que haya oído hablar de las zonas azules, me diga yo, porque yo no los estoy viendo. Yo estoy viendo mi pantalla, entonces por favor, que me diga yo. Yo vi un documental. Ok, como 6 o 7, listo, perfecto. Entonces voy a pasar por aquí rapidito. Una de esas zonas es Cerdeña, en Italia. Los hombres, ahí están los hombres más longevos, es una comunidad rural, ¿sí? En donde la gente todavía se dedica a las labores de la tierra. Tienen cabras, tienen ovejas, tienen vides y tienen olivos. Y ahí tenemos los hombres más viejos. El siguiente es Okinawa, bien lejos del uno del otro. Ahí en cambio están las mujeres más ancianas. Como buenos orientales, entonces ellos cultivan sus verduras, hacen tai chi, son muy de comunidad, entonces tienen unas relaciones sociales fuertes y tienen pues su peculiar dieta muy oriental.
Pero oh, sorpresa, resulta que hay una zona azul en Loma Linda, Estados Unidos, que es digamos que es el prototipo de la vida insana. Y resulta que sí, hay una comunidad de los adventistas del séptimo día que vive en California y ellos son vegetarianos, son personas que tienen un estilo de vida muy apacible, con digamos, una vida centrada en su fe y también son muy longevos. Pero resulta que digamos, el habla hispana no se queda atrás. Acá en América también tenemos, en América del Centro específicamente, tenemos en Costa Rica, en la península de Nicoya, unas comunidades que tienen ancianos muy, muy mayores. También son personas de campo, son personas que tienen sus finquitas, que las gestionan, que viven con una familia extensa, nietos, hijos, bisnietos, y que tanto hombres como mujeres alcanzan edades avanzadas. Y en Grecia, en Icaria, que es un lugar muy, muy agreste, pues hay personas que, a pesar de que es una tierra pedregosa y difícil, pues toda la vida han vivido ahí y continúan teniendo una vida muy, muy, muy sencilla y tienen que hacer ejercicio obligadamente porque las cuestas son brutales. Y resulta que estas personas, curiosamente, a pesar de que tienen un entorno un poquito difícil, porque no es que sea el lugar más fértil y además tampoco desde el punto de vista pues, de desplazamiento es lo más fácil, tienen adultos muy, muy, muy mayores. Como ustedes pueden ver, es muy heterogéneo el tema. Hay algunas cosas comunes, pero otras que no. O sea, hay dietas distintas, ubicaciones en el mundo diferentes, culturas distintas, creencias distintas. Pero lo que hicieron estas personas que estaban buscando la fuente de la eterna juventud fue tratar de identificar cuáles eran los elementos comunes que podían determinar el hecho de que vivieran mucho y vivieran bien. Y este es el resumen. ¿Qué factores determinantes encontraron? El 50% tenía que ver con el estilo de vida. ¿Sí? El medio ambiente determinaba solo el 20%. La herencia un 20% y la asistencia médica un 10%. Porque uno en una isla en Grecia pues difícilmente va a tener el hospital quinto nivel a la vuelta de la esquina. Entonces eso en algún momento dejó de ser tan relevante, pero ganó muchísimo protagonismo el estilo de vida. Y eso abrió una puerta gigante porque resulta que el estilo de vida y en parte el medio ambiente son factores que nosotros podemos modificar. Y eso es casi el 70% de los determinantes que tienen que ver con que yo llegue anciano, pero que llegue anciano bien. James Fried, que es un profesor de medicina de la Universidad de Stanford, que tuvo que ver digamos, con las conclusiones de este estudio, dentro de su resumen final coloca que es de suponer que las enfermedades crónicas pueden posponerse mediante cambios en el estilo de vida y se ha demostrado que los marcadores fisiológicos y psicológicos del envejecimiento se pueden modificar. De manera que cada uno de nosotros tiene el control del reloj realmente. Pero pues hay que saber cómo moverlo, cómo hacer para que las manecillas se regresen y no avancen. Y ahí es donde vamos a hablar un poquito de temas de cómo es que ese estilo de vida influye en nuestro metabolismo para hacer que el reloj regrese. ¿Dónde se centró la investigación? En conectar la dieta y los hábitos del estilo de vida, entendiendo por estilo de vida el sueño, el ejercicio, el manejo del estrés, la exposición a toxinas y otras cosas que ahorita vamos a mirar, qué relación y cómo se conectaban ese estilo de vida con la edad biológica, con el riesgo de enfermarse, y encontraron que ese hilo conductor es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes, sin que estos genes se modifiquen. Como quien dice, yo tengo una herencia de mi material genético, que yo ya la tengo porque fue lo que me tocó en suerte de mi mamá y mi papá, pero resulta que la expresión de esos genes, o sea, la activación o desactivación de esa información que yo llevo en mis núcleos celulares, depende de factores del medio ambiente.
Y eso es lo que la epigenética estudia. Establece esa relación entre la información que yo traigo y el ambiente. Entonces volvemos al dibujito del cromosoma. Resulta que el cromosoma, esa X que ustedes ven ahí, no es otra cosa que un montón de información. Entonces imagínense que ustedes tienen un libro, un manual de instrucciones, muy complejo, con muchas hojas, pero les toca hacer caber ese manual de instrucciones en el núcleo de una célula. Entonces, ¿qué fue lo que se inventó la naturaleza? Lo comprimió, lo enrolló y digamos que lo ubicó en forma de esas cositas en forma de X que ustedes ven allá, que son los cromosomas, ¿sí? Ahora, para que esa cantidad de información enrollada no se empezara a desenrollar, pues le puso las puntas que son los telómeros. Pero en cada brazo de esa X hay un montón de información comprimida y esa información es el ADN. ¿Cómo se desenrolla la información para poder que la célula saque de ahí las instrucciones para hacer cosas? Entonces, imagínense, voy a poner un ejemplo tonto, pero imagínense que ustedes tienen un restaurante y que en ese restaurante el único que sabe cómo se hacen los platos es el chef. Pero el chef no cocina, el chef vive encerrado en su oficina. Tiene oficina, vive metido, pero es el que tiene el libro de las recetas. Y acá afuera están todos los cocineros con todos los ingredientes, pero el chef es el que decide qué es lo que se va a cocinar y dependiendo de lo que se vaya a cocinar, le pasa información a los ayudantes de cocina para que hagan las preparaciones. En este caso, el material genético, el cromosoma, sería el manual, o sea, el recetario que tiene el chef guardado, y para comunicarse con los cocineros que están afuera, utiliza una herramienta que es el ARN. O sea, imagínense que esa información, que es el libro de recetas, se le saca una fotocopia, pero solo de la receta que se va a preparar ese día, y ese ARN sale del núcleo, o sea, sale de la oficina del chef, y se va a donde están todos los ayudantes de cocina y les muestra y les dice, mire, esto es lo que vamos a preparar hoy. En el caso de la célula, ¿qué es lo que se preparan? Proteínas. Las proteínas son las reinas de la actividad celular, o sea, la proteína es la que conforma las hormonas, por ejemplo. Las proteínas son las que hacen las sustancias que inflaman y desinflaman. Entonces, todo lo que el cuerpo produce básicamente tiene que ver con proteínas. Ahora, ¿de qué depende que uno produzca una cosa u otra? Pues de lo que el chef decidió que había que producir, ¿sí? ¿Cómo se activa? O sea, ¿cómo saber cuál es la receta del día de hoy? Porque resulta que el chef tiene información de afuera. Entonces, dependiendo de lo que él interprete del mundo externo, como quien dice a él es al que le llegan las llamadas telefónicas y le dicen, oiga, hoy vamos a celebrar un cumpleaños. Entonces el chef dice, ok, entonces necesitamos una torta. Entonces la receta del día de hoy va a ser una torta de cumpleaños. Y esa información, el ARN la copia, le saca copia a la receta de la torta de cumpleaños y se la lleva a los que están preparando las recetas y ellos pues preparan la torta. Esa es más o menos como la forma en que el material genético se expresa para poder que las células produzcan proteínas y a su vez esas proteínas tienen acciones en todo el cuerpo. Como cuando uno se estresa, entonces la célula dice, ok, este hombre está estresado, vamos a producir adrenalina. Entonces les mandan la receta de la adrenalina a los que están haciendo todo el trabajo y producen hormonas de estrés, más adrenalina, más noradrenalina, para poder que esa persona pueda afrontar esa situación porque se supone que esas hormonas le van a ayudar a enfrentar esa amenaza, ¿sí? Pero así con todo, hormonas sexuales, hormonas de la tiroides, absolutamente todo, ¿sí? De manera que en algún momento dado hay una información que está disponible y otra información que no. Si yo voy a preparar una torta de cumpleaños hoy, pues yo voy a tener la receta de la paella guardada porque hoy no toca paella. Entonces, en ese sentido, los genes es como si los genes tuvieran un interruptor.
se prenden para poder mostrar la información y se apagan para ocultarla porque no la necesitamos en ese momento. Entonces, a eso se le llama expresión génica. No sé si está confuso, si alguien tiene una pregunta, es buenísimo momento para que podamos aclarar un poco, porque es importante que esto quede como claro en vista de lo que vamos a explicar enseguida. ¿Silencio? Está súper claro para mí, muchas gracias. A mí me quedó muy claro, doctora. Listo. Gracias. Ok, entonces seguimos. Tengo una pregunta. Ok. Que, por ejemplo, se supone que aquí esta parte que los genes, que el ADN, que el hecho de que uno dure, no dure, que perdure un poco más las cosas, es con proteínas. Un vegano, ¿qué tipo de proteínas y cómo es las condiciones de esas personas? Si estamos hablando también que por allá en el Japón o en Grecia comen solo verduras y todo esto, ¿cómo se puede regenerar, al fin y al cabo mantener activa esa parte de los contenidos de la proteína para esas personas? Listo, gracias por la pregunta, bien interesante. Lo que sucede es que hay fuentes vegetales de proteína, ¿sí? La proteína no solo viene de las fuentes animales. Lo que es cierto es que hay que tener una alimentación muy buena, muy equilibrada, de manera que tenga el cuerpo disponible todas las proteínas desde la dieta o todos los componentes, los aminoácidos más bien, para que pueda hacer todas las clases de proteína que el cuerpo necesita, ¿sí? Y eso no siempre se hace bien. Entonces, muchas veces el ser vegano no es el problema, el ser más vegano es el problema. Porque se asume un poco que ser vegano es no comer nada que proceda de un animal, punto. Hasta ahí, ¿sí? Pero es que el trabajo sigue, esa es la parte fácil. Es cómo yo organizo una forma de dieta que me permita tener todos los tipos de aminoácidos, todos los minerales, las proteínas, todo lo que yo necesito desde fuentes vegetales. Ese es el puntico delicado. Entonces hay gente que es deportista de alto rendimiento y es vegana, pero obviamente tiene un equipo detrás dándole soporte con unas dietas y una suplementación súper cuidadosa, de manera que esas personas tengan todo lo que el cuerpo requiere para mantenerse en su más. Es que en la vida real y en la gente de a pie, como diríamos, pues ese equipo detrás no existe. Y si la persona es muy sistemática y juiciosa, en el tiempo, más adelante, va a tener problemas. Yo ya he tenido varias experiencias con pacientes veganos que de pronto no estaban con la suficiente información y no planearon bien sus cosas y terminan con el desastre. Pero sí, hay fuentes vegetales de proteína, pero hay que tener unas fuentes muy buenas y tener muy bien organizada la parte de aportes para no tener problemas. ¿Puedo comentar algo? Claro. Me parece bien interesante eso que están hablando, la pregunta bien interesante, porque pues el ser vegano, como usted lo dice, es simplemente no comer nada que sea de origen animal, y muchas personas que son veganas comen ultraprocesados y comen cosas que no son, o sea, que son comestibles, pero no son alimentos, ¿no? Correcto, de acuerdo completamente. Y el tema no es llenarse la barriguita, ¿no? El tema es nutrirse. Porque si no entramos en algo que se llama hambre oculta, y es que usted está desnutrido pero no sabe, porque hay cosas que no son notorias en el plato. Usted ve el plato lleno, ¿sí? Ahí hay carbohidratos, ahí hay proteína, del origen que sea, y hay grasa, pero resulta que le falta minerales, vitaminas, polifenoles y cosas que son claves, que son mucho menos notorias, que uno no las evidencia tan sencillamente en el plato, pero que sencillamente el procesamiento de los alimentos va destruyendo. Entonces, cuando usted consume ultraprocesados, básicamente está consumiendo, como muy bien lo digo, cosas que se pueden comer, pero no son alimentos, porque no están nutriendo el cuerpo. Entonces es un error frecuente, sí, y desafortunadamente. Yo quisiera hacer otra pregunta. Claro. Pues como todos pues estamos hablando del tema de las proteínas, creería que es como muy importante tener como claridad cuánta cantidad de proteína debemos de consumir realmente, porque creo que hay como mucha ignorancia
en ese tema. Perfecto. Bueno, para hacerlo fácil, es más o menos entre 1 y 1.5 gramos de proteína por kilo de peso día. ¿Sí? Ahí el puntico complejo es que pues toca andar con una pesa bajo el brazo. Entonces lo que yo propongo es que se utilice la mano, no sé si ahí la están viendo, para poder medir la proteína. ¿Sí? Entonces cada uno tiene una mano que generalmente es proporcional al tamaño de su cuerpo. Entonces la porción de proteína debería medirse, pues, o más bien una forma como fácil y rústica de hacerlo, pero para no andar pesando, es que la proteína, si es del grosor, esta parte de la mano, o sea, es gordita, el tamaño debería ser más o menos la palma. Pero si la carne está más delgadita, entonces debería ser de todo el tamaño de la mano completa. Esta es más o menos la proporción de proteína para cada una de las comidas. Ahora, en el caso de los huevos, la proteína está en la clara. Entonces ahí queda un poquito más difícil la medida, pero es como para hacerse una idea. Pero en términos pues ya más técnicos, es entre 1 y 1.5 gramos de proteína por kilo de peso por día. Si uno es un deportista, si uno tiene muchísima actividad física, puede subir un poco más, pero eso depende pues del nivel de exigencia que uno le haga al cuerpo. No sé si... Doctora, Señor. perdón, lo que usted habla es de la proteína efectiva, o sea, 100 gramos de la carne no quiere decir 100 gramos de proteína efectiva. No, porque digamos un plato de frijoles tiene proteína, pero es más o menos el 30% de proteína. ¿Sí? Entonces ahí hay que echar cuentas y hay que pesar más o menos, ¿no? Entonces en los vegetarianos, por ejemplo, pues eso es un poquito más difícil porque la proteína va acompañada generalmente de almidón. Entonces ahí los cálculos cambian bastante. Estoy hablando de cuando uno se sienta pues a comerse el trozo de filete, más o menos cuadra, porque el filete pues tiene un aporte proteico interesante. Pero cuando son otros alimentos que también tienen proteína, el cálculo pues ya no es tan sencillo como hacerlo en la mano, ya es un poco más difícil. Ahí sí toca saber qué porcentaje de proteína tiene cada alimento y calcular los gramos por kilo de peso. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. ¿Seguimos? Ok. Sí, doctora, podemos seguir. Listo. Entonces, esta gráfica está compleja, pero es fácil. Ok, en 10 minutos se acaba este link, se agota el tiempo, entonces se pueden pasar para el otro, ¿listo? Mientras tanto vamos explicando esto. Entonces, acuérdense pues del dibujito de que el ADN es como el libro de recetas. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la información de la receta que toca? Resulta que la información viene enrollada en estos carreticos. Cada uno de estos carreticos se llama histona, ¿sí? Cuando el carretico se desenrolla, como aquí, esta partecita que queda a la vista desenrollada, esta partecita es la que se puede copiar. Y en este momento se habla de que este gen, esta porción de ADN, es un ADN asequible o accesible y que este gen está activo o está encendido, está en on, ¿sí? En cambio, cuando está enrolladito, el gen está apagado. Disculpen. ¿Qué puede hacer que el gen se prenda o se apague? Factores epigenéticos. Dormir, lo que comemos, si nos movemos. Y una cosa muy clave, y es que también un gen se puede activar o desactivar si un grupo metilo, ahorita vamos a conocerlo, pero básicamente un grupo metilo es una cosa re sencilla, es un carbono con 3 hidrógenos, ahí ustedes ven, imaginen, el carbono es la bolita oscura y las 3 bolitas chiquitas son los hidrógenos. Si un grupo de estos se pega a una parte de la información genética, digamos que hace que ese gen se active. Si se pegan muchos grupos metilo, lo apagan, lo inactivan. Entonces, los grupos metilo tienen la capacidad
de apagar y prender los genes y determinar qué receta se va a cocinar ese día. ¿Sí? Entonces es bien complejo. Este pues es mucho más complejo de lo que les estoy contando, pero fundamentalmente quiero que se queden como con esta información de que hay genes apagados, genes encendidos, y que esos genes se pueden apagar o prender dependiendo de si llega un grupo metilo o muchos grupos metilo, o también por factores que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Bueno, entonces aquí les voy presentando el grupo metilo, este que les decía. Entonces lo que él hace es pegarse a las cadenas de ADN y activar los genes o desactivarlos. ¿Listo? Ese era como lo que veníamos hablando. Entonces, cuando hay poquitos grupos metilo pegados al ADN, el gen está prendido. Y se produce mucho ARN y muchas proteínas. Pero cuando el gen se llena de grupos metilo, eso se llama hipermetilado, pues resulta que ese gen se bloquea y entonces no se producen casi proteínas. Como quien dice, esa receta no se hace. En cambio aquí, esa es la receta que se va a elaborar. De manera que el metilo o la metilación es un regulador de la expresión de los genes que puede llegar a fallar porque resulta que a nosotros por razones diversas se nos puede apagar un gen que nos protege de un cáncer, por ejemplo, y aparece entonces el problema de salud. Pero también puede que se nos apague un gen que nos está causando una enfermedad y eso nos va a favorecer. Entonces este es un tema complejo porque depende del gen que se active o que se inactive, pues vamos a tener cosas buenas o cosas malas en nuestra expresión. ¿Qué es lo que se ha encontrado en las investigaciones? Que la metilación es el factor que más influye, es el más poderoso, porque resulta que esas marcas, o sea, el hecho de que esos grupos metilos se peguen a una parte específica y activen o desactiven algunos genes en particular, si uno está haciendo división celular en ese momento, entonces imaginémonos que están preparando una paella en ese momento, porque llegó el gen de la metilación, metiló una parte de la información genética que se relacionaba exactamente con esa receta en particular, pero simultáneamente, en el momento en que están haciendo esa preparación, simultáneamente la célula se está dividiendo. Y la división celular no es otra cosa que hacer una copia exacta de la célula madre. La mamá se divide en dos y hace un hijo que es idéntico a ella. Entonces, cuando yo tengo una cantidad de metilos pegados a alguna parte específica, o activando uno de mis genes o desactivando uno de mis genes, resulta que yo puedo heredarle esa situación a una célula hija. Y si esa célula hija se multiplica, a su vez se lo sigue heredando a sus hijos y así sucesivamente en el tiempo. Entonces, una modificación en una expresión génica, o sea, una activación o desactivación de un gen que se da en un momento dado, cuando yo tenía 15 años se me activó el gen, qué sé yo, de la psoriasis, pues resulta que yo puedo seguir con psoriasis toda la vida porque las células de mi piel ya quedaron con esa información y con ese gen activo, ¿sí? Y lo que es más complejo es que yo se lo puedo heredar a mis hijos, porque resulta que si la célula que tuvo ese cambio es una célula que va a formar parte de, digamos, de la reproducción, es un óvulo, por ejemplo, ese óvulo va a tener esas modificaciones ya incluidas y mis hijos van a heredar cosas que no tienen que ver con mi herencia como tal, sino con una modificación en la expresión de mis genes. Entonces, por eso es tan delicada digamos, el cuidado que debe tener una persona, una mujer y un hombre, porque esto incluye también a los varones, cuando van a encargar un bebé, ¿sí? Porque cualquier cosa que hagan o dejen de hacer puede activar o desactivarle información a nivel de sus genes y eso se le puede transmitir al bebé. Entonces, mamás estresadas, y eso está comprobado porque hay estudios sobre el tema, dan a luz hijos que se estresan fácil y que permanecen estresados más tiempo. Y eso fundamentalmente es porque el estrés activó materiales, activó genes que tenían que ver con una respuesta mucho más intensa al estrés de lo normal. Entonces, la metilación es fundamental porque resulta que pues puede determinar que nosotros tengamos un comportamiento de ahí en adelante peculiar, particular,
incluso que lo podamos heredar, se lo podamos pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos. La metilación del ADN se ve afectada por muchas cosas, pero esto suena terrible, así como lo acabo de plantear, pero nosotros podemos poner la metilación a jugar a favor nuestro. ¿Listo? Entonces, pasémonos por aquí. Básicamente uno puede utilizar la dieta y el estilo de vida para metilar en exceso o en menor cantidad y aprovechar eso para poder activar genes buenos y desactivar genes malos. De forma que la decisión que tomamos todos los días, qué comemos, cuándo nos acostamos, qué tan estresados estamos, cuánto nos estamos moviendo o cuántos contactos cariñosos tenemos en el día, pueden influir de manera positiva o negativa en cómo y dónde se ubican esos grupos metilo y por lo tanto cómo se expresan nuestros genes. De forma que la idea es metilar de manera saludable, reducir la exposición a cosas que desregulen el proceso de metilación, minimizar el riesgo de una enfermedad de esa manera, incluso si ya estamos enfermos podemos revertir o regresar esas situaciones de enfermedad si logramos regular la metilación y que los genes jueguen a favor nuestro. ¿Dónde se metila en el cuerpo? Pues en miles de partes. Esta es una gráfica asustadora, pero básicamente lo que les quiero mostrar es que el proceso de metilación pasa en todos lados. Nosotros metilamos para hacer muchísimas reacciones biológicas de gran importancia, neurotransmisores, hormonas sexuales, desintoxicación a nivel del hígado, manejo de los carbohidratos, o sea, miles de cosas. Entonces, tener una metilación óptima es supremamente importante. Aquí solo para enumerar algunas cosas en donde la metilación es clave. Expresión génica, ya lo vimos, síntesis de neurotransmisores, desintoxicación, función de la membrana celular, cómo funciona nuestro sistema inmune y cómo está nuestra salud cardiovascular. De manera que metilar mal es una embarrada total porque nos desarregla miles de cosas. ¿Qué pasa a medida que envejecemos? Pues que cada vez metilamos menos bien, ¿sí? El proceso de metilación se mueve en dirección exactamente opuesta cuando estamos jóvenes a cuando estamos viejos. Entonces lo que buscamos es que esa metilación del ADN funcione de tal manera que se activen los buenos y se inactiven los malos. Entonces buscamos, por ejemplo, que los genes que nos protegen del crecimiento de un tumor estén activos, pero que los que nos producen inflamación estén inactivos. Mucha gente viendo esto, el poder que tiene la metilación y el poder que tiene el estilo de vida y lo que uno come, duerme, se mueve, etcétera, lo que acabamos de ver, pues encontró que era una oportunidad maravillosa para poder modificar su cuerpo. Y a eso es lo que se conoce como biohacking. Es un enfoque orientado a mejorar la salud y el rendimiento humano, ¿sí? Y ahí se utilizan muchísimas técnicas y herramientas científicas, tecnológicas, de todo tipo, para poder hackear, de alguna manera es como intervenir, modificar el cuerpo. Esto tiene dos caras. Les voy a mostrar ejemplos de biohacking, ¿sí? Aquí tenemos un caballero a la derecha, ¿sí? El caballero aquí de barbita. Resulta que este señor es una persona que se ha dedicado a hacer biohacking, pero esto puede llegar a límites insospechados. Él narra dentro de sus experiencias que él tiene un chip debajo de la piel entre el pulgar y el índice, pero para hacer pagos, ¿sí? Como los de las tarjetas de crédito, pero él quiere ponerse otros que le midan la glucosa y otros indicadores vitales también debajo de la piel. Para poder activar ciertas partes de su cuerpo, él escuchó que el ayuno extremo era una buena forma, entonces ha hecho ayunos extremos de 5 días donde solo bebía agua y té. Para poder tener un mejor desempeño cerebral, entonces encontró que podía estimularse con corriente eléctrica al cerebro a través del cráneo. No me alcanzo a imaginar eso cómo puede ser, parece terrible, pero pues la gente en su afán como de optimizar los procesos biológicos, pues llega a extremos como este. Muchas personas, yo conozco muchas personas que como este señor que se dedicó a tomar ayahuasca a ver si podía mejorar su desempeño cognitivo, pues aquí el yagé es una forma, mucha gente lo hace porque quiere tener un desempeño mental. Pues digamos, he escuchado a varias personas que me dicen es que yo quiero ser más creativo, entonces para poder ser más creativo yo voy a tomar yagé con frecuencia porque eso me resetea el cerebro. Ok,
Las consecuencias, pues todavía nadie ha hecho un estudio sobre el tema, pero biohackearse a veces de esa manera tan drástica es complejo porque uno no sabe, eso es jugar un poquito con los genes y jugar con la bioquímica y el resultado es bastante impredecible. Este señor quiere subir su mente a un ordenador más adelante, está esperando que se resuelvan algunas cuestiones éticas y filosóficas, pero él quiere subir su mente pues a la nube. Y ha probado modafinil, que es un nootrópico, es un medicamento, porque él quiere permanecer despierto más tiempo para que el día le rinda más, para poder hacer más cosas, ¿sí? Porque dice que existe la posibilidad de que uno no tenga que dormir tantas horas para poder sacar un mejor provecho de todo su cerebro y su productividad. Complejo, ¿no? Y hay extremos todavía mayores, como el señor de la izquierda, que él se implantó un chip en su cerebro que está conectado a una cámara, porque él es un artista y entonces él quiere escuchar los colores. De manera que él coloca algo enfrente de la cámara y la cámara le envía un impulso a su cerebro donde le hace estímulo en la corteza cerebral que tiene que ver con el lenguaje, porque él quiere ser un cyborg, quiere ser una persona que tenga más capacidades que un adulto, con un humano normal, entonces está ensayando, digamos, con ese tipo de herramientas tecnológicas para ver cómo logra un potencial mayor que un humano estándar. Entonces, el biohacking a veces resulta ser bien contraproducente y bien complejo. Brian Johnson tiene 46 años, aquí lo ven, él es multimillonario, él tenía una empresa muy próspera, vendió su empresa, le dieron cualquier cantidad de millones por ella y se dedicó a hacer biohacking. Él hace una rutina de ejercicio súper especializada, hace una dieta súper restrictiva, o sea, él come muy pocas cosas y tiene una cantidad, dicen más o menos 150 entre remedios, suplementos y hormonas que se inyecta y se toma, porque su objetivo es volver a tener una edad biológica de 18 años, ¿sí? Pero pues como tiene tanto dinero, entonces tiene a su disposición un equipo de más de 30 médicos y expertos en salud que lo monitorizan absolutamente todo en su cuerpo y dependiendo de lo que encuentren le van inyectando o colocando pues suplementos y sustancias químicas para poder manipular su metabolismo. Aquí está este personaje en 2018, cuando él tenía su empresa, y ahorita en el 2024, él dice que él se siente mucho mejor, realmente los resultados él mismo los presenta, no hay un externo, un tercero imparcial que pueda como dar fe de lo que él dice, pero él dice que ha revertido su edad como en 6 años, que pues para la cantidad de plata que se está gastando y para todo lo que hace me parece que no es mucho, pero él sigue en su empeño de devolverse hasta los 18 años. Entonces, ahora vamos a hablar de cosas un poco más reales. En este momento lo que vamos a hacer es abracadabra, darle la fórmula para hacer biohacking desde un punto de vista, con una orientación desde la medicina funcional, en donde no se necesitan millones y donde no se necesita agredir al cuerpo de esa forma tan brutal como la que acabamos de ver. ¿Cuál es la fórmula para poner el reloj a marchar al contrario? Ahí la tienen. Donantes de metilo, adaptógenos de metilación del ADN, estilo de vida. Y el resultado es un tú más joven. Vamos a ver cada uno. Facilito, facilito, facilito. ¿Quiénes son los donantes de metilo? Son los alimentos que contienen nutrientes que el cuerpo utiliza para crear grupos metilo, ¿sí? Y que van a activar o desactivar los genes, como ya lo vimos. ¿Dónde están? En los alimentos que contienen folato, no confundir con ácido fólico, que es otra cosa. Y aquellos alimentos que contienen vitamina B12, porque con esos elementos el cuerpo produce SAMe, que es el componente natural que coge los grupos metilo y los lleva a todos los lugares donde se requieren, incluyendo el ADN, ¿sí? Entonces ya tenemos quién metile. La dieta nos permite obtener grupos metilo en aquellos alimentos que tengan folato y vitamina B12. Pero, porque aquí uno diría, no, pues yo ya me voy a poner un Bedoyecta 3 veces a la semana y quedo lista, ¿sí? No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que los nutrientes tienen algo que se conoce como rango terapéutico. Para utilizar un
una expresión popular, ni poco que queme el santo, ni tanto, ¿cómo es el cuento? Ni tanto que queme el santo, ni poco que no le alumbre. Entonces, si yo tomo una dosis muy poca, no me va a servir. Y si yo consumo una dosis muy alta, me va a perjudicar. Hay un rango terapéutico que es el que sirve. Ahora, ¿cómo hago yo para controlar ese rango terapéutico? Ahí es donde entran los adaptógenos de la metilación. ¿Qué es eso? Son alimentos también que proporcionan moléculas que regulan la metilación. Como quien dice, ayudan a garantizar que los metilos se utilicen en las cantidades correctas y en los lugares correctos. No vaya a ser que me active el gen que no era o me inactive el equivocado. Entonces, cuando yo consumo folato, vitamina B12, pero a la vez adaptógenos de metilación, ya yo tengo una fórmula muy distinta porque estos me van a controlar dónde van los metilos y en qué cantidad. Y están facilito, tienen dos categorías. Flavonoides, que ayudan a inhibir el exceso de grupos metilo para que no me apaguen lo que no me tienen que apagar. Y nutrientes, que eliminan las marcas de metilación desfavorables, o sea, me quitan los metilos que estén en exceso y que me estén apagando un gen que yo necesito mantener activo. ¿Dónde hay de eso? Véalo aquí, se los presento. El que ha pasado en consulta conmigo sabe y ahora entiende, creo, mejor, porque yo les remacho y les machaco tanto con este tema. Cúrcuma, que se encuentra, pues, la curcumina, ¿dónde está? La cúrcuma, ¿sí? La epigalato catequingalato, que es un nombre larguísimo, pero que básicamente es una sustancia que está en el té verde. El ácido rosmarínico, ¿en dónde? En el romero, en el humilde romero, que aquí en el curso de especias, ahí hablamos un rato del romero. La quercetina, ¿dónde está la quercetina? En la cebolla roja. La luteolina, ¿dónde está? En el apio. El licopeno, ¿dónde está? En el tomate. Los sulforafanos, ¿dónde se encuentran los sulforafanos? En las hortalizas crucíferas. ¿Quiénes son esas? Brócoli, coliflor y coles de Bruselas. Y la genisteína, que está en la soya. Entonces, si yo como estas cosas junto con fuentes de vitamina B12 y de folatos, pues yo voy a tener la combinación perfecta entre grupos metilo y quien me los controle para que me apaguen lo que hay que apagar y me prenda lo que hay que prender. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles nutrientes? Para que me acaben de organizar el desorden. Vitamina A. ¿Dónde hay vitamina A? En todo lo que sea anaranjado. Ahí están fuentes de vitamina A. El huevo, la zanahoria, la auyama, pero también está en el queso, en el pescado, ¿sí? La vitamina C, que no solo es naranja y limón. El kiwi es alto en vitamina C y las berries. El arándano, la mora tiene vitamina C, el pimentón tiene vitamina C, el cilantro, tiene vitamina C. La vitamina D, el que ha pasado conmigo, yo pues digamos que al 90% de la gente le pido niveles de vitamina D, porque es que es súper clave, miren lo clave que es. Y la vitamina D, además del sol, acordémonos del sol, pues está en los champiñones, en el queso, en la carne, en el pescado, en los huevos, en algunas leguminosas. Y algo que se llama alfa-cetoglucarato, o ketoglucarato, que ese no está en los alimentos, pero nosotros lo producimos en nuestro cuerpo a partir de nutrientes. Entonces, miren lo fácil, o sea, es dieta, básicamente es comida lo que tenemos aquí. ¿Dónde entra el estilo de vida? Entonces, el estilo de vida es un segundo regulador y un segundo estimulador de activación de genes buenos y de mantener la expresión de genes malos controlada. Vamos a ver punto a punto el ejercicio. El ejercicio desencadena un proceso dentro del cuerpo que se llama hormesis. Y es un proceso que se desencadena como un efecto benéfico cuando nosotros presionamos, estresamos al cuerpo, lo desafiamos. ¿Y eso cuándo pasa? Pues cuando realmente hacemos un nivel de actividad física que nos haga sudar. Eso desafía al cuerpo. El cuerpo produce radicales libres, pero eso hace que la mitocondria se active y los radicales libres nos impulsan a producir antioxidantes. Entonces realmente
El ejercicio es una actividad estresante para el cuerpo, pero que trae como contraprestación que se activen muchos mecanismos biológicos de protección, incluyendo la reducción de la metilación de los genes que producen tumores, ¿sí? Entonces, hace que los genes supresores de tumores, los genes que nos protegen de los tumores, se activen para evitar que el cáncer aparezca. Y esto es muy cierto para cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de útero. Las personas que no hacen actividad física presentan unos menores niveles de metilación de dos sitios particulares específicos que ya se conocen en los genes, ¿sí? Y esos tienen un potencial de protegernos de cáncer. Entonces miren lo increíble que es el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa con el estrés? Juega un papel enorme en la metilación. Señora, ¿aló? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ok. El estrés pues juega un papel enorme en la metilación del ADN. Está involucrado en, cada vez que nosotros nos estresamos, disparamos la producción de ciertas sustancias y esas sustancias afectan a su vez nuestro material genético. Hay, en el caso del síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, en donde uno sufre un impacto emocional muy grande y el cuerpo dispara sustancias de estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, en cantidades alarmantes, eso marca los genes, los altera, ¿sí? Y fundamentalmente modifica 3 genes. Y ese efecto perdura en el tiempo. Entonces, por eso la persona vuelve y hace la reacción de trauma y vuelve y la hace, y vuelve y la hace, y vuelve y la hace, ¿sí? Entonces, ahí vemos como un estrés multifactorial, una deprivación parental en un niño, una experiencia traumática fuerte, cosas que nos pasan y que nos marcan mucho desde el punto de vista emocional, generan cambios epigenéticos que tienen que ver con acetilación de las histonas, o sea, los carreteles, o enrollan o desenrollan los carreteles, pero también con la metilación, y esos cambios van a modificar nuestra conducta y pueden llevar a deterioro cognitivo, síndromes comportamentales, psicopatías, adicciones y trastornos de personalidad. El sueño. Resulta que el sueño puede modificar nuestro ADN, puede producir una serie de transformaciones muy importantes y puede modificar nuestra sensibilidad a ciertos estímulos de manera que se faciliten las adicciones, ¿sí? Ellos cambian la transcripción, reprimen genes y hacen que uno caiga más fácil en adicciones. Una deprivación de sueño de 1 hora, una cosa tan pequeña, afecta la capacidad de aprendizaje y afecta la memoria. Y hay una cosa muy, muy importante, y es que esos cambios que produce la falta de sueño en nuestros genes llevan a que se empiece a producir una proteína en especial que se llama la proteína beta amiloide. Y la proteína beta amiloide es como un chicle, ¿sí? Como una melcocha que se va ubicando alrededor de las neuronas y empieza a impedir que la comunicación entre una neurona y la otra se haga de forma fluida. Esa es la característica principal de un paciente con Alzheimer, que tiene muchos depósitos de beta-amiloide a nivel de su cerebro. No todas las personas con beta-amiloide tienen Alzheimer, pero prácticamente todos los que tienen Alzheimer tienen beta-amiloide. Entonces, dormir bien es clave porque nos puede modificar, puede poner a nuestras células cerebrales, nuestras neuronas y nuestras otras células de la glía, que es parte del sistema nervioso, a producir proteínas anormales que se van a acumular y nos van a dañar las conexiones. Entonces, ojo con el sueño. Y el otro tema, además de comer, dormir, hacer ejercicio, es alejarnos de las toxinas, tanto en los alimentos como en el entorno, porque resulta que esa es una forma de impedir que la metilación normal se altere, se dañe. Todo este trabajo para que luego llegue una sustancia tóxica y se tire todo el trabajo que hemos hecho. Cuidarnos de los plásticos, del cigarrillo, de los químicos que se utilizan para limpiar en la casa, del alcohol en exceso, de los mohos, de las comidas enlatadas, que además por dentro tienen conservantes, colorantes, saborizantes, etcétera, pero además residuos plásticos, de la comida frita en esos aceites insanos, de la comida ahumada porque tiene sustancias cancerígenas que modifican los genes, y de la grasa trans, o sea, comida rápida. Entonces, pues todo el trabajo que hicimos hay que cuidarlo, y una manera clave de cuidarlo es
alejarnos de todo lo que implique toxinas. ¿Cómo vamos a evaluar la edad biológica? Ya hablamos de esto a través de la metilación del ADN y de los telómeros, pero resulta que la metilación del ADN, yo estuve buscando, aquí en Colombia no encontré quién lo pueda hacer, pero en Estados Unidos determinar la metilación de un grupito de genes, no muchos, cuesta la módica suma de $2.500. Entonces, investigando, encontré que hay unos estudios, esto pues no fue una iluminación que tuve, tristemente no, fue una investigación que encontré hecha por un grupo de médicos, entre ese grupo hay una médica funcional, que venían trabajando en cómo revertir la edad biológica. Y resulta que ellos utilizaron cosas muy, muy fáciles. Algo que se llama autoevaluación BioAge, es un cuestionario sencillito que mide cómo los hábitos diarios y los datos biométricos, o sea, los de el InBody, los que han venido aquí a nuestro centro, se les toma el peso, la talla, cuánta grasa tienen, cuánto músculo, eso se utilizan para poder llenar digamos, un aplicativo electrónico y con esos datos, que son los datos muy básicos, se puede determinar un puntaje para poder calificar la edad biológica, junto con un cuestionario de síntomas médicos, un análisis de sangre, unos análisis de sangre súper básicos, o sea, nada raro, son 6 exámenes de sangre tan fáciles como medir pues, el colesterol, cosas así, súper sencillas, y yo, esto sí es culpa mía, le agregué un indicador para mirar qué tan oxidados estamos con una técnica que se llama hematografía. Ya voy a hablar un poquito más de eso, pero quiero aclarar que esto no reemplaza medir la metilación del ADN de $2.000 y pico, pero es validado por investigaciones de que es una forma rápida y a bajo costo de evaluar objetivamente cuál es la edad biológica mía. Yo apliqué esto, yo les puedo decir que tengo 4 años menos de edad biológica que cronológica, mi meta es que sean 10, estoy trabajando en eso. Si la gripa me lo permite, voy a seguir retrocediendo mi reloj porque me interesa tener una vejez activa porque tengo mucho para hacer. Aquí están los estudios, hay un estudio del 2021 y hay otro del 2023 en donde se utilizaron estas herramientas y son estudios publicados en una revista reconocida que se llama Aging y pues completamente validado desde el punto de vista científico. Hablando de hematografía, de cómo se hace eso, cómo se mide el nivel de oxidación a través de una gota de sangre. Muy sencillo, se pincha el dedo, se saca sangre, se ponen varias muestras en una lámina de laboratorio, en un cristalito de esos que se utiliza en el microscopio y se ve con un microscopio en una resolución alta porque resulta que la sangre nos muestra cuando tenemos mucha oxidación. La imagen cambia y con un mínimo entrenamiento pues yo hice el ejercicio y aprendí cómo hacer la lectura y esto puede darnos una idea de qué tan oxidados, qué tanto nos estamos oxidando, qué tanto estrés oxidativo tenemos en un determinado momento, es como una foto. Entonces lo que podemos hacer es tomar una al principio, después de implementar toda nuestra estrategia, volver a medir a ver qué ha pasado. De manera que si les intriga saber si su cuerpo está envejeciendo a un ritmo más rápido o más lento, si quieren poder realizar un seguimiento y mejorar su salud biológica, pues hombre, nosotros este año pusimos en nuestro portafolio un programa para esto, en donde se aplica lo que les acabo de contar, se les hacen los cuestionarios, el análisis antropométrico, unos exámenes de laboratorio, la prueba de la gota de sangre, y después de tener todos esos datos, eso se pasa por una malla electrónica que nos da el dato y se hace una reunión con la persona donde se le muestra cuáles fueron los indicadores, dónde tiene que hacer intervenciones, cómo tiene que hacerlo, qué tiene que comer, o sea, qué tiene que mejorar, dónde hay que poner el énfasis para poder aumentar o las fuentes de metilación, o los adaptógenos de metilación o temas de estilo de vida. Y después se fijan unas metas con la coach en una sesión educativa. Y pues más adelante, la propuesta nuestra es que se haga, hay una versión corta que es de 8 semanas, pero realmente para hacer una implementación juiciosa se necesitan 6 meses, se puede hacer, como les digo, en un tiempo más cortico, y al terminar el periodo volver a medir para poder ver cuánto hemos regresado a nuestra edad biológica. No es complejo, realmente no lo es. Como les digo, yo ya lo he hecho, no lo he hecho
digamos, con tanta rigurosidad y sin embargo he devuelto mi reloj 4 años. Ahora, ya saliéndonos un poquito del tema científico y yendo más al tema humano, yo les invito a que aquellos que quieren vivir más se hagan, además de la pregunta que planteamos al principio de, bueno, la lista de sus pendientes, ¿cuál es? Que busquen su porqué, o sea, ¿por qué quieren vivir más? ¿Qué es lo que realmente les importa de vivir más? ¿Sí? Si uno tuviera 60 o 80 años más para vivir una vida súper comprometida y funcional, ¿qué haría? ¿Cómo pasaría su tiempo y con quién lo pasaría? ¿Sí? Para los que no les interesa, y hay personas que dicen, ojalá yo me muera a los 65 porque no quiero vivir más, yo los invito a que nunca dejen de fijarse metas y de soñar un sueño nuevo. Porque la vida está ahí para hacer cosas maravillosas. Lo que tenemos es que disponernos a hacerlo. Y ya nada más pensar que nosotros podemos, a través de cosas sencillas, modificar nuestra edad, eso ya es una maravilla que no existía hace algunos años, muy pocos, y que, bueno, que estamos viviendo una época de innovación y de maravilla, como decía, de asombro, y una parte importante de ese asombro es encontrar que el cuerpo es tan maleable, tan flexible y responde tan lindo a lo que hacemos y también a lo que dejamos de hacer, que podemos hacer cosas increíbles que son casi milagrosas. Entonces, pues alguna vez yo hablé del Ikigai, yo los invito a que revisemos esto, a que ustedes se lo planteen. ¿Y qué es el Ikigai? Es un poco de filosofía japonesa. Ellos dicen que cuando uno encuentra aquello en lo que uno es bueno y lo logra cruzar con aquello por lo que le puedan a uno pagar, encuentra su profesión. Pero cuando uno encuentra aquello por lo que le pueden pagar y además eso que uno hace es algo que el mundo necesita, encuentra su vocación. Entonces, digamos que yo encontré mi profesión tempranito en la vida. Yo encontré que a mí se me daban bien las ciencias biológicas, ¿sí? Y pues yo tenía que pensar, cuando terminé mi bachillerato, que yo tenía que vivir de algo. Entonces decidí estudiar medicina y resulta que me podían pagar por ser médico. Entonces encontré mi profesión. Eso fue fácil. Más adelante, cuando ya empecé a hacer mi rural, resulta que me pagaban, pero además yo sentía que lo que yo hacía, el mundo lo necesitaba. Que yo estaba haciendo algo que la gente necesitaba. Y en ese momento yo me di cuenta de que efectivamente yo tenía vocación para ser médico. Pero el tener oportunidad de vivir más años también me ha dado la posibilidad de encontrar otras cosas fantásticas. Y es que en algún momento de mi vida profesional encontré que yo podía mezclar aquello en lo que yo era buena con lo que amaba. Y encontré mi pasión. Y después descubrí que cuando yo hacía lo que amaba y resulta que eso que yo amaba, el mundo lo estaba necesitando, encontré mi misión. De modo que aquí les dejo esto para que lo piensen, para que busquen su Ikigai, para que se programen para vivir de aquí en adelante una vida plena, con su pasión, con su misión, con su profesión, con su vocación y con miles de cosas más que quieran hacer, pero en salud. Ok, entonces me dicen que aquí hay una pregunta, voy a cerrar y ya los contesto. De manera que casi que esto resume, me encontré esta frase y me sorprendió porque fue exactamente lo que yo siento que pasó conmigo, que yo en el pasado fui inteligente y quería cambiar el mundo, pero hoy soy un poquito más sabia y por eso me estoy cambiando. Entonces ahora sí, ahí los dejo con esas reflexiones y vamos a contestar preguntas.